En primer lugar, es un placer volver a estar en Medellín y regresar a este hermoso país que es Colombia, que fue mi primer destino internacional siendo alumno ya de educación, por lo cual tengo un profundo respeto y admiración de sus prácticas pedagógicas, de sus prácticas educativas, porque sé que es un país en donde se hace educación, fundamentalmente. En segundo lugar, agradecerles a la Universidad de Antioquia, con la cual también hemos estrechado lazos hace muchos años, desde la universidad que yo provengo en investigación, desde el grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas. Más recientemente con la Universidad de Medellín, también que ha hecho posible en cierta medida la presencia mía para conversar con ustedes. Y fundamentalmente contarles que más allá de las presentaciones, uno se reconoce como un educador. Yo no he tenido la dicha, la suerte de ser maestro de aula de la escuela. Pero bueno, los caminos de cada uno van marchando por distintos espacios y sin embargo, aunque uno no ha sido docente de aula, de escuela, uno ha estado en la escuela desde los momentos iniciales de la formación, en mi caso, y sobre todo uno ha sido sujeto de las dos acepciones de las cuales Rosita nos hablaba hace un rato, que es de la escolarización y sujeto de la educación. Y creo que cuando en los procesos formativos, todos los que somos de educación, hemos tenido capacidad reflexiva, como nos decía la colega brasilera, perdón porque soy medio malo para retener nombres, capacidad reflexiva que proviene de la investigación en el campo educativo y de la investigación en el sistema educativo. Coincido completamente y plenamente con lo que se dijo. Creo que esa capacidad reflexiva implica un volver sobre sí y en ese retorno sobre sí mismo el reconocimiento profundo de las huellas formativas y de la construcción que emerge de esas huellas de formación. Lo que yo quiero conversar con ustedes, por si hubiera sido mi gusto, la verdad me hubiera quedado escuchando el panel anterior. Para mí ese panel tenía que seguir realmente. De todas maneras, creo que dejaron muchísimas puertas abiertas para que sigamos dialogando realmente en este encuentro por pensar la educación más allá de la diversidad en Latinoamérica fundamentalmente y en Iberoamérica también. Mi formación, yo soy de Ciencias de la Educación originariamente, hoy trabajando casi exclusivamente en el campo también de Ciencias de la Educación en la formación de grado. Mi formación como pedagogo fundamentalmente se ha dedicado a la formación de formadores, es decir, desde el lugar que puedo conversar con ustedes es desde la práctica
y la construcción de conocimiento que emerge de esas prácticas del aula de formación. De un aula de formación que, bueno, voy a intentar ir develando algunos elementos que me parece que son al menos elementos para la reflexión y para que todos dialoguemos. Por eso, el primer punto que quiero compartir con ustedes son algunas reflexiones iniciales en torno a la inclusión educativa en la formación docente inicial, continua y en servicio. El ejercicio intelectual de revisar los propios posicionamientos en torno a la inclusión educativa en y para la formación docente inicial, continua y en servicio, me permite al menos dos momentos de aproximación que quisiera compartir con ustedes y generar a partir de allí, ¿por qué no?, la continuidad del diálogo que ya inició la mesa anterior. El primero de ellos refiere a la proliferación de ideas, escritos, discursos, posicionamientos, recopilación de prácticas y otras que podríamos seguir enumerando, que uno visualiza cotidianamente en el campo educativo y que, a decir verdad, en lo personal no arrojan para mí un impacto positivo en el tratamiento del tema problema. Es decir, que uno encuentra en innumerables relatos circulantes en nuestra región, en nuestro territorio, un tratamiento desdibujado de horizontes reflexivos, una aproximación cuasi técnica de resolución empírica, un discurso que alega desde miradas y posiciones que a veces se tornan hegemónicas, de control social, de lo establecido y de lo conocido. ¿Por qué no decir un eje proactivo de singulares reacciones que operan en prácticas lideradas por sentidos totalizantes? A decir verdad, las sensaciones que emergen de estas miradas, lejos de construir sentidos, me alejan y a veces hasta enojan desde una presunta denominada producción de conocimientos, que se instalan dando cátedra y que en realidad operan desde un discurso ficcional empobrecido de subjetividades y contextos de emergencia y posibilidad. Este tipo de dimensiones discursivas se encuentran operando verdaderos dispositivos de exclusión, tanto en la educación obligatoria, en la formación docente, como así también en las modalidades educativas
que acontecen en nuestro sistema vigente. Voy a citar a una colega de trabajo que es muy conocida aquí en Colombia, que es la profesora emérita Violeta Guyot. A lo largo del siglo XX, la instalación cultural de esa representación única de la ciencia produjo una serie de efectos en los modos de comunicación y circulación de los conocimientos, en su valoración social, en el establecimiento de nuevas jerarquías, en el orden de los saberes, filtrándose en los discursos de la vida cotidiana y generando formas ideológicas resistentes a la crítica o a otras miradas alternativas. Hasta aquí la cita de nuestra colega. Pero no quiero quedarme en el panorama gris que me enoja, no lo quiero dejar de ver, pero no quiero solo detenerme en él. Por eso el segundo momento, y a modo de reflexión inicial, personal, compartida, en este caso en voz alta, se dirime en torno a algunas consideraciones que intentan vislumbrar horizontes diferentes a los planteados inicialmente. Es por ello que lo primero a lo que deseo hacer referencia se inscribe en algo que aquí ya se habló desde la primer conferencia de la colega de Barcelona, se inscribe en la misma condición humana, en tanto que cualidad, para lo cual traeré las palabras de una maestra cuyo atravesamiento intelectual estuvo signado por estas posiciones. Me refiero nada más y nada menos que a Hannah Arendt. La cualidad humana de ser distinto no es lo mismo que la alteridad. La curiosa calidad de alientas que posee todo lo que es, y en la filosofía medieval, una de las 4 características básicas y universales del ser, trascendentes a toda cualidad particular. La alteridad es un aspecto importante de la pluralidad. La razón por la que todas nuestras definiciones son distinciones, por la que somos incapaces de decir que algo es sin distinguirlo de alguna otra cosa. La alteridad, en su forma más abstracta, solo se encuentra en la pura multiplicación de objetos inorgánicos, mientras que toda la vida orgánica muestra variaciones y distinciones, incluso entre especímenes de la misma especie. Pero solo el hombre puede expresar esta distinción y distinguirse, y solo él puede comunicar su propio yo, y no simplemente algo, sed o hambre, afecto, hostilidad o temor. En el hombre, la alteridad que comparte con todo lo que es y la distinción que comparte con todo lo vivo se convierte en unicidad. Y la pluralidad humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos. Hasta aquí la cita de nuestra maestra, que me parece que realmente nos ilumina en el debate acerca de lo que estamos dialogando.
nos posiciona entonces la reflexión en el horizonte de la alteridad, la pluralidad, la distinción y la unicidad. Son demasiados conceptos juntos, pero bueno, es para que sigamos justamente dialogando, constituyendo así el primer corrimiento al que quiero hacer referencia cuando del sujeto se trata y de su existencia como acontecimiento singular en la educación. En esta línea de pensamiento deseo completar la posición enunciada con la reflexión filosófica del llamado cuidado de sí, que retomando las enseñanzas socráticas, diferentes pensadores de la historia de las prácticas del conocimiento han abordado. Para ello, compartiré lo que otro maestro, Michel Foucault, que viene a mi encuentro, me propone cuando dice relación con los tres sentidos que esta acción implica, es decir, el cuidado de sí. Primero, el maestro en tanto que persona que incita a los demás a ocuparse de sí mismos. Segundo, el problema de la relación entre el ocuparse de sí mismo, al cual incita el filósofo, y lo que debe representar para éste el hecho de ocuparse de sí mismo o eventualmente de sacrificarse. Posición, por consiguiente, del maestro en esta cuestión del ocuparse de sí mismo. Y la tercera es la llamada inquietud de sí, como la consideración en realidad del primer despertar. Condición humana y cuidado de sí constituyen entonces dos pilares preciados para poder hacer de la educación un espacio de autenticidad y alteridad compartida en los procesos que el conocimiento conlleva desde la misma formación inicial hasta la continua, pasando por el servicio. Frente a esta situación planteada, la dirección del pensamiento nos orienta hacia las instituciones educativas y los actores que en ellas circulan, tejiendo un entramado de relaciones cual dispositivo de fuerzas donde lejos están las ideas de concebirla como un paraíso de iguales, puesto que, cito a un gran colega que es Carlos Escliar, el vínculo educativo incluye una búsqueda del hacer cosas juntos. Ello excede cómo nos llevamos, cómo estamos juntos, quiénes somos vos y yo. Enseñar es una tarea de recuperación, de realizar permanentemente un giro hacia atrás. Es ocupar tres tiempos al mismo tiempo.
el pasado, el presente y el futuro. En el presente ubicamos lo más importante. No creo en el presente como un aquí y un ahora, como algo inequívoco traducido, sino como en el que se pueda compartir lo producido por la humanidad. El maestro es un artista del tiempo, de dar tiempo, de buscar y de provocar otros tiempos. Hasta aquí la autoridad de Carlos. La escuela y las instituciones formadoras en general aparecen entonces como posibilitadoras de procesos en la generación de ciclos que atienden a las culturas, sus manifestaciones y formas de empoderamiento donde el otro en su singularidad instituyente pueda emerger de una manera auténtica, real, diferenciada y constituyente. De alguna manera, decimos cuidar al niño que hay en mí en tanto que sujeto existencial, no necesariamente domesticado por la escolarización homogeneizante que alega razones discursivas inclusivas. Y cito a un colega francés, Jean-Claude Filiou: no puedo pensar la formación de docentes quedándome a nivel de la didáctica pura, porque el docente es un maestro en relación con el sujeto niño al que él regresa, con el sujeto ante los sujetos niños. Quisiera concluir estas líneas iniciales provisionalmente pensando con lo que otra colega que ha trabajado muchísimo y sigue trabajando en mi país con muy buenos lazos con México y que se ha destacado en la etnografía educativa, en educación, que es Elena Chili, nos refiere cuando, al mirar la formación continua y en servicio, nos habla del taller de educadores como una modalidad grupal de trabajo orientada tanto al perfeccionamiento docente como a la investigación socioeducativa. Un espacio, lo define ella, de coparticipación entre docentes en actividad y equipo de investigación socioeducativo alrededor de una problemática acordada grupalmente. Es así que aparecen entonces la investigación, las prácticas con el conocimiento y la construcción de relaciones alternativas que recuperan desde lo local y singular la memoria histórica y el conocimiento producido en sus formatos de origen y en sus procesos dialógicos que liberan sentidos y otorgan identidades. Y permítanme
que entonces estas reflexiones iniciales, que van a dar paso a un segundo elemento, cierren con una magistral expresión de Elsie Rockwell cuando nos dice: el conocimiento no existe realmente en los textos y las bibliotecas, ni siquiera se acumula en las mentes individuales. Solo adquiere existencia efectiva en las relaciones entre personas y sus entornos sociales y naturales. Solo se materializa como conocimiento local, incorporado de manera orgánica a prácticas y procesos culturales de mayor alcance. Producir conocimiento nos compromete a realizar su valor dentro de los procesos sociales y políticos en los que participamos. Por ello, habría que vigilar no solo la perspectiva metodológica y teórica desde la cual se hace, dice ella, etnografía, está hablando de su campo, sino también el destino social del conocimiento que se produce dentro de la configuración cultural y política de cada localidad. Creo que habría que pasarle el manual de etnografía de Elsie a varios tomadores de decisiones, después de lo que acaba de decir. Bien. Debo entrar al segundo punto y ya llego, con lo cual voy a empezar a resumir. La segunda parte de esta presentación en realidad tiene que ver con las políticas públicas y la educación en Argentina, tomándola desde la formación docente, que es lo que conozco desde las prácticas, a pesar de que mi país, como muchos de ustedes sabrán, es un país no continental, como dijo Rosita, pero ahí anda, es decir, también muy extenso, muy diverso, conformado por 24 estados que llegan a ser microsistemas educativos, cada estado federal, en un esfuerzo a veces titánico por coordinar una política a veces nacional, a veces federal, que es todo un tema de discusión en Argentina. Y en este punto quisiera decirles que la complejidad de la mirada nos introduce en un objeto de múltiples aristas, tanto para el tratamiento como para la comprensión, desde el ejercicio de una ciudadanía del conocimiento que se interroga siendo actor participante de los procesos de democratización en un territorio, mi país, marcado por las desigualdades regionales, en un concierto federal. Bueno, estos somos, por lo tanto, hablar desde esta realidad ya es compleja, concretamente. Y entonces lo que quisiera decir es que los paulatinos procesos de la vida democrática en estas décadas transcurridas, 3 décadas, han ayudado a consolidar las bases del tratamiento de un sistema educativo y sus principales componentes en la tensión que se dibuja entre la localización de las instituciones donde acontecen las prácticas docentes en su cotidianeidad y las regulaciones, tanto
jurisdiccionales de las provincias, como nacionales, como formas de disciplinamiento discursivo en contextos que se van transformando epocalmente, sin olvidar, por cierto, las problemáticas emergentes de la región latinoamericana y sus impactos en nuestro territorio. La educación en su conjunto y la formación docente han venido ocupando de variadas maneras una agenda pública que ha llevado a lo largo de estas décadas diversas formas de involucramiento y definiciones. Planes nacionales de mejoramiento de la formación, transformaciones y adaptaciones curriculares, reordenamiento de los institutos superiores en gran parte de la geopolítica argentina, han marcado un proceso tendiente hacia el tratamiento en la actualidad de una política de Estado de regulación federal con definiciones, planificaciones y formas de financiamiento específica. La imagen del panóptico, entendida en sentido figurada en el contexto de lo que estamos hablando, intenta iluminar el cono de luces y sombras externo e interno de la problemática en cuestión y que solo se puede abordar en aproximaciones sucesivas. Yo diría, la importancia de la elucidación se torna radical para nosotros a la hora de pensar el sistema formador y nuestras prácticas de intervención en tanto que actores involucrados en los procesos de formación con el conocimiento en instituciones con trayectorias, con culturas, con identidades, con formas de comportamiento acompasadas. Para los que provenimos del campo de la educación, este objeto de estudio nos interpela profesionalmente y desafía tanto en el ámbito de la comprensión de lo micropolítico propio de un tiempo, como también lo meso y macropolítico, en los cuales acontecen los procesos de subjetivación histórica. Todo esto lo decimos en torno a que muchos de ustedes conocen que nuestro sistema educativo formal tuvo una larga tradición centenaria y en esa tradición centenaria el modelo normalista de una educación del ciudadano para la modernidad que el Estado-nación tenía que instaurar, se reducía en la frase sarmientina de civilización o barbarie. Ese modelo que duró 100 años vino de la mano también de un normalismo pedagógico importado desde Norteamérica. Las primeras maestras normalistas en Argentina no fueron argentinas, sino norteamericanas. Fue un modelo que tuvo grandes logros desde el punto de vista de la normalización con el conocimiento, pero que no pudo seguir dando respuesta a los cambios epocales y a las transformaciones sociales, culturales, que la educación, podemos decir, desde mediados del siglo XX vino acrecentando en el territorio. Es así que hacia 1980,
quiero citar 2 o 3 hitos nomás, pero hacia 1980 hay un cambio en nuestro país y se conoce como un punto de inflexión en la concepción curricular de la formación de los maestros de enseñanza básica. Para los que somos de Argentina, lo conocemos como el MEB, el Movimiento de Enseñanza Básica. Fue el primer plan que comenzó a correr las fronteras del normalismo pedagógico y con el normalismo pedagógico de concepciones acerca del sujeto que se educa. Fue un plan que duró pocos años, pero que produjo un fuerte impacto en las instituciones que lo llevaron adelante y con una filosofía formadora que daba inicio en espacios curriculares que correspondían a los últimos años del entonces nivel medio y que acreditaban bajo la expedición del diploma de bachiller con orientación pedagógica. Entre sus principales componentes se encontraban el primer esfuerzo histórico por regionalizar el currículum, antes no visto en este país federal de 24 estados, y de trabajar en sucesivas adaptaciones a las problemáticas locales. Quizás este fue el primer elemento de ruptura con el modelo normalista homogeneizador. Pensemos entonces en la diversidad cultural. Se manifestaba de igual manera un cambio en la concepción de la relación entre la teoría y la práctica. Esta última iniciativa venía de la mano de la renovación democrática que se empezaba a vivir en Argentina. Este plan se inicia en la programación en el año 85 y se empieza a ejecutar en el año 87. Estábamos reestrenando la democracia. Una nueva manera de organizar la estructura y la gestión de las instituciones. Había que repensar las instituciones formadoras. Ahora giraban sobre el eje de la participación de los actores y acompañaba también la propuesta innovadora de la visión de un trabajo de diálogo interdisciplinario que aportar elementos para la resolución de problemas emergentes en cada territorio. Bien, este plan marcó un hito en la diacronía de la formación docente de nuestro país y constituyó el primer desafío para estrechar los lazos con los diferentes actores y sectores que componen la sociedad en la democracia del conocimiento, la participación social y la responsabilidad compartida en los procesos educativos. Bueno, paso un poquito. El segundo hito que quiero comentarles en esta línea de rupturas y continuidades tiene que ver entre los años 91 y 95 en un clima desde el punto de vista de la política educativa de mi país previo a las políticas de transferencia educativa, transferencia de las escuelas nacionales a las políticas públicas de cada estado federal que se hacía cargo del sistema educativo concretamente y que se implementarían como parte de las reformas progresivas de Estado. Me refiero a un hito que se llamó, también tiene una sigla, que fue el Programa de Transformación de la Formación Docente. El Programa de Transformación de la Formación Docente tuvo raíz en los institutos formadores de docentes. No fue una política
curricular ministerial solamente organizada a modo de planificación, sino que se actuó en la formación de los docentes basado en la experiencia y en los logros regionales del movimiento de educación básica anterior, justamente, que no había quizás logrado un gran impacto federal, y este programa va a intentar redoblar el esfuerzo por atender la diversidad regional de la Argentina. Se retoman entonces esfuerzos realizados en los años anteriores en lo que respecta a la organización institucional y a la innovación del currículum. Se empieza a hablar de un concepto, yo diría, polisémico, muy maltratado por los años 90, al menos en Argentina, pero sé que fue en otras regiones también de América Latina, que fue la calidad educativa, ¿no? Una palabra que todavía a los que lo vivimos, yo empezaba a ser profesional en los 90, egresaba y me confrontaba con esta realidad de este discurso ficcional del cual hablábamos al principio, ¿no? Bien, esta política del programa de transformación ahondaba en repensar el sistema formador, en algo que también aquí se reclamaba hace un rato y que comenzó a instalarse en Argentina, que era tanto la capacitación docente como la investigación educativa. Por primera vez se empezó a hablar en Argentina del docente investigador de su propia práctica. Esto data de los 90. No todos los 90 fueron malos. Hay cosas muy interesantes que justamente van emergiendo y se van instalando en el tejido de las instituciones educativas. Se instaura entonces un modelo alternativo al vigente durante un siglo de organización institucional, de cambio en las condiciones laborales de los profesores. Comienza a haber horas para investigación educativa, horas para capacitar. El formador no es solo el repetidor de clases, perdonen que lo diga de esta manera, pero quiero ser gráfico, el que dicta clases, sino que el formador es quien tiene que dialogar con los docentes en ejercicio, en las aulas de las escuelas, tiene que estar vinculado y en ese vínculo investiga las prácticas y genera conocimiento genuino desde las prácticas que pasan en las aulas de formación, en las aulas del sistema educativo. Por lo menos para Argentina, en el modelo tradicional anterior, esto había sido impensable ejecutarlo de esta manera. Sí se realizaba, por cierto, investigación educativa en las universidades públicas, sin duda, sin duda, y muy reconocida. Bien. Lo que diría a partir de estos dos hitos, para ir promediando, antes que me saquen el cartelito rojo, amarillo primero, es que el proceso de transformación de la formación docente resultó y sigue resultando, no voy a hablar en pasado solamente, pero hay algunos logros interesantes, un campo de enorme complejidad, ya que debió atender a los cambios requeridos por los distintos niveles del sistema y por otra parte responder a las necesidades y requerimientos del nivel en que se encuadraba, el nivel superior, la formación docente. Que en mi país la formación docente está compartida
entre estas instituciones formadoras de docentes, que son las ex escuelas normales nacionales y las universidades. Es decir, tenemos lo que nosotros llamamos un sistema binario. ¿Por qué? Porque originariamente estos institutos formadores de docente formaron el maestro para la educación básica, digo originariamente, para la educación que era obligatoria, para esta educación que Sarmiento decía hay que educar al ciudadano, de ese ciudadano, que tenemos que alfabetizarlo, que tenemos que enseñarle el cálculo y las primeras letras. Y hacia los años 50, 1950, en gran parte hubo movimientos de muchas universidades públicas que comenzaron a trabajar en la formación de profesores en las disciplinas, es decir, para la educación secundaria, concretamente, que hasta entonces no era obligatoria, era el paso para los estudios superiores o para el mundo del trabajo, eventualmente la educación técnica, concretamente. Bien, nosotros hablamos en Argentina de reformas de primera generación, segunda generación, ahora ya podemos casi hablar de tercera generación de reformas actualmente. Y en la actualidad simplemente quisiera acotar un par de cosas que tienen que ver fundamentalmente con el campo, tanto discursivo como el de las prácticas. Desde el campo discursivo, para ver esto de las rupturas y continuidades, desde el campo discursivo, los nuevos marcos jurídicos, normativos, y cuando digo los nuevos marcos me refiero a las reformas que nosotros hemos tenido desde el año 2005 en adelante, no me refiero a las reformas de los años 90, sino a las recientes, del 2005 en adelante. La inclusión, la diversidad, la integración empiezan a aparecer y empiezan a aparecer con una fuerza de diálogo, de debate en las normas, en los espacios formativos, a diferencia de lo que contaba alguna colega, creo que era la colega mexicana, la educación especial sigue siendo una modalidad y se reafirma como modalidad educativa justamente en las nuevas estructuras normativas. Pero me interesa, podría leerles muchos artículos de la ley que me parece que no tiene sentido abrumarlos con eso. Eso se lee, es material que se divulga en mi país. Sin embargo, pensar que desde el año 2007, 2008, con lo cual mirarán ustedes que es muy reciente, desde ese tiempo se empieza a hablar de una manera sistemática y mucho más profunda que en el 87, que en el 91, de planes y de desarrollo de la formación docente a nivel federal. Y en esos planes se empieza a revalorizar las prácticas que se generan en las instituciones formadoras. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar, por un lado, el componente de la formación inicial, y en el componente de la formación inicial, la investigación educativa, voy a nombrar solo dos, y el análisis de las prácticas transversaliza la formación. Cuando digo transversaliza, quiero decir, acompaña desde el primer año hasta el cuarto año de formación. Este es un cambio no menor en el currículum de formación docente de Argentina, porque esto hace que el formador, el alumno en formación,
desde el inicio de su formación, tenga que estar en el aula, tenga que estar en la escuela, tenga que estar integrando, tenga que estar viendo la interculturalidad, tenga que estar viendo las problemáticas socioeducativas marginales, tenga que estar en los contextos rurales, tenga que estar. Es decir, tenga que vivir la realidad del sistema educativo y no practicarla al final de la carrera, como los modelos anteriores la planteaban. Esto es un cambio que quiero marcar como positivo, que hay que seguir pensando, mejorando, sin duda, pero que hay que ir reafirmando a partir de. Por un lado esto, que tiene que ver con la formación inicial, pero por el otro lado, el otro componente dentro de esta formación de formadores es el fuerte énfasis en la formación continua. Y en la formación continua, los innumerables espacios que se vienen dando en torno a la reflexión sobre las prácticas y sobre el conocimiento que emerge de esas prácticas. Por supuesto que esto va acompañado de la investigación educativa que se hace desde las instituciones formadoras y por supuesto que esto también tiene que ir acompañado de una teorización acerca de, concretamente. Estoy pasando todos los artículos y ya llego. Podemos afirmar a partir de algunos de los elementos expresados que en 3 décadas, por tomar este recorte, la formación docente en Argentina en cuanto a sus políticas sectoriales ha sido objeto de A, la innovación en tanto que desarrollo pedagógico y estructuras institucionales. B, el fortalecimiento en lo que respecta al currículum de formación y a la estructura orgánica e institucional. C, los lineamientos generales que toman posición sobre la formación como tema de interés nacional y dominio público de la mano del desarrollo de una concepción acerca de la profesión de educar. La profesión de educar. Por supuesto, esta profesión envuelta en la pasión. Y hay todo un movimiento de maestros que hacen investigación educativa y lo celebro desde hace ya 10 años en mi país, donde la pasión es objeto de reflexión y es producción de conocimiento. D, la inclusión y la compensación como componentes articulados en cuanto al financiamiento sectorial. Y finalmente, E, el objeto de planificación a corto y mediano plazo, ordenando metas, acciones, estándares, etcétera, etcétera. Hoy la formación docente ocupa un espacio de debate y toma de decisiones en la política pública argentina como área de interés prioritario de un sistema que se piensa a sí mismo. Un camino de desafío se abre en las instituciones en donde se entrecruzan las tradiciones e identidades adquiridas, muchas de ellas heredadas del espíritu normalista, con las nuevas regulaciones que van permeando al subsistema educativo formador, tanto en el currículum, en la estructura organizacional, como en los sujetos de la educación. Por nombrar 3 elementos o dimensiones claras, fuertes, profundas y de diálogo y de constante construcción. De igual modo, los desafíos se inscriben también en tornar a las instituciones como centros formadores y articuladores con los restantes niveles educativos, ya sea, perfecto, para la escolarización obligatoria y sus implicancias, como así también para los estudios superiores.
Su papel es y será objeto de desvelo en donde docentes, alumnos, tomadores de decisiones y comunidad en general debemos aprender a actuar en una sinergia que explique y dé cuenta del hecho educativo y se posicione frente a su propia naturaleza. Quizás uno de los mayores desafíos sea justamente el de tornar a la docencia como profesión en el concierto de las profesiones modernas con sus identidades y sus conflictos para desde allí operar en la encrucijada de una sociedad que cambia constantemente. Hasta aquí. Muchas gracias.